Proverbios capítulo 3, ahí vamos a estar. Ahí está basado el mensaje. Y yo estoy usando generalmente, salvo una que otra excepción, la Nueva Traducción Viviente, que está mucho más clara, mucho más comprensible, mucho más fácil, ¿verdad?, de entenderla. Siempre, hermanos y hermanas, en Cristo, es mejor hacer un esfuerzo. Siempre es mejor hacer un esfuerzo consciente por seguir a Dios y por buscar a Dios. Siempre es bueno, es mejor hacer un esfuerzo consciente por buscar a Dios. Algunos dicen, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ocupada. O yo lo hago cuando lo siento, porque no quiero parecer hipócrita. No, siempre es mucho mejor hacer un esfuerzo consciente por buscar y por seguir a Dios. Aunque usted tenga mucho trabajo, haga el esfuerzo de buscar a Dios. Aunque usted no se sienta motivado, no lo desee, haga el esfuerzo consciente por buscar a Dios. Porque Dios en su admirable gracia tiene un plan para usted. Dios es un Dios personal y Dios tiene un plan y tiene un propósito específico para usted. Y tiene un camino para su vida, para que andemos en Él, pero es necesario, como dice el pasaje que vamos a estudiar, nunca, Proverbios 3, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Nunca olvides. Y para que esto sea una realidad, para que esto sea efectivo en nuestra vida, tenemos que hacer un esfuerzo consciente. Sobre todo hoy, que hay tantas ideologías, tantos caminos, supuestamente buenos. La Biblia enseña que el camino es uno. La Biblia enseña que la revelación de Dios es una. La Biblia enseña que el camino es Cristo, que la verdad es Cristo y que la vida está en Cristo. Entonces dice, guarda mis mandamientos en tu corazón. Guárdalos, consérvalos, repítelos, créelos. Con el corazón se cree, dice Romanos, o con la boca se confiesa. Repítalos muchas veces, créalos y dígale, esto es para mí. Dígase a sí mismo, esto es para mí, cuando usted vaya a la palabra. Y dice, si esto haces, vivirás muchos años y tu vida va a ser satisfactoria.
¿Quiere una vida satisfactoria? ¿Quiere una vida de paz? ¿Quiere una vida de tranquilidad? ¿Quiere una vida de bendición? ¿Quiere una vida donde Dios esté guiándole y dirigiéndole y cuidándole y prosperándole? No olvides las cosas que te he enseñado. Guarda los mandamientos en tu corazón. Cuando hagas esto, dice, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Una cosa es que Dios quiera guiarlo. Una cosa es que Dios quiera dirigirnos. Una cosa es que Dios quiera guiar nuestra vida, nuestros pensamientos, todo. Otra cosa es que usted y yo estemos dispuestos a dejarnos guiar por Dios. Otra cosa es que estemos dispuestos nosotros a confiar en Dios. Mire, hermana, hermano, si no obedece a Dios, es porque no confía en Dios. Si no hace lo que Dios dice, es porque no confía en Dios. La Biblia dice que Dios siempre escoge lo mejor para nosotros, para sus hijos. A través de Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien. Cristo lo pone de otra manera y lo pone así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero eso hay que creerlo y confesarlo. Si nos rebelamos, es porque no estamos confiando en Dios. Y si hay algo que Dios le manda hacer, si hay algo que Dios nos manda hacer, pero no lo hacemos, es porque no confiamos en Dios. Es porque no creemos que Dios es quien dice ser. Entonces, con lo anterior en mente, estudiemos el pasaje donde Dios nos manda que confiemos en Él. Versículo 5, Proverbios 3:5, y ahí lo tiene en su pantalla también. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Mandato, una orden, no es sugerencia. Y esto implica, y esto significa que usted y yo
tengamos una firme creencia en la integridad y en el carácter de Dios. O sea, hay que conocer a Dios y tener una firme creencia en la integridad y en el carácter de Dios. Confía, dice, en el Señor con todo tu corazón. Y la verdad es, lo crea o no lo crea, la verdad es que si no confiamos, nada en su vida, nada en su vida, nada en nuestra vida va a salir bien. Usted encuentra en la Biblia que Dios exhorta una y otra vez, que Dios pide una y otra vez. Salmo 1 presenta las dos clases de personas: al que confía en Dios, al que cree en Dios, al que hace lo que Dios dice, al que no confía, al que no cree, al que no hace lo que Dios dice. A uno le va bien, al otro le va mal. Dios le dijo a Josué, nunca, óyelo bien, Josué, nunca le dijo, debe apartarse de ti este libro, la palabra de Dios. Medita en él de día, de noche, en la tarde, en la mañana, en la madrugada, cuando te acuestes, cuando te levantes, ponlo en práctica. Entonces, le digo Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, qué importante es confiar. Qué importante es confiar en Dios. Aunque las circunstancias le digan otra cosa. Aunque la realidad de su vida le diga otra cosa. Aunque sus temores le digan otra cosa. Aunque el vecino, la vecina, la comadre, el compadre, el primo, la prima, la suegra, él le diga otra cosa. Porque no se trata de los demás. Se trata de usted y lo que Dios le está diciendo a usted. Se trata de lo que Dios me está diciendo a mí. Y mire, ahí está el ejemplo de Elizabeth. ¿Se acuerda qué apodo le pusieron a Elizabeth? La esposa del profeta sacerdote Zacarías. La pareja que se menciona en Lucas 1, ¿qué apodo le pusieron? La prima, ¿qué apodo le puso? La tía, ¿qué apodo le puso? Las primas, ¿qué apodo le pusieron? Las vecinas, ¿qué apodo le pusieron? ¿Cómo la conocían en el pueblo? Iba al estéril. Y eso era una afrenta terrible en el tiempo judío, en aquel tiempo bíblico. Era una afrenta, una vergüenza. Pero ella le creyó a Dios. Ella no le importó lo que decía la gente. ¿Por qué? Porque es asunto entre Dios y usted. No es con los demás. Usted créale a Dios lo que Dios le diga a usted.
A usted. Porque es entre Dios y usted. Si confía en Dios, en ese Dios todopoderoso, entonces usted hará lo que Dios dice o lo que Dios le pide que haga. Si no confía en Dios, usted no hará lo que Dios a través de su palabra le pide que haga. Así es. Mire, le doy otro ejemplo rápido. Noé. Noé, Dios le dice, Noé, hazte un arca. Le da las dimensiones, le da el tamaño, le dice de qué madera, le da el proyecto, le da los planes, le da todo. Mire, a mí me impresiona. Una vez le habló Dios a Noé. Una vez. Y Noé le creyó a Dios y construyó el arca. Y la Biblia dice en Hebreos, ahí está su testimonio. ¿Qué testimonio va a dejar usted? ¿A quién le cree? Una vez le habló y construyó el arca. Y a nosotros nos habla y nos habla por el canto, nos habla por la predicación, nos habla por la lectura bíblica, le habla por el maestro, le habla por la maestra, por todos medios. Y seguimos. Le doy otro ejemplo rapidito. Abraham. Dios le dice, ya no te vas a llamar Abraham. Ahora vas a llamarte Abraham. Y se encuentra con su sobrino. ¿Se acuerda cómo se llamaba el sobrino? No se acuerda. Se acuerda con su sobrino, Lot. Y le dice, mira sobrino, ya no soy Abraham. Ahora soy Abraham, tío, ¿pero por qué? Es que Dios me dijo que voy a ser padre de pueblos, de naciones. Oye, tío, pero usted está muy viejito, ¿no? Pero ¿cómo es eso? Le dice a su sobrino, oye tío, dice Abraham, mira, tu tía Sarai ya no es Sarai, ahora es Sara, porque ella va a ser madre de muchos pueblos, de mucha gente. Oiga tío, pero ¿no que mi tía es estéril? Le creyeron a Dios. Y hoy, usted conoce la profecía, ya se cumplió. Le creyeron a Dios. Si confía en Dios, en el Dios todopoderoso, usted tiene que hacer lo que Dios le diga que haga. Eso va a demostrar que confía en Dios. Como Noé, como Abraham, como Sara. Una pregunta obligada. Usted, y contéstese a usted mismo, y haga una reflexión para usted mismo. Usted,
¿Confía en Dios o solamente habla de Dios? ¿Usted confía en Dios o solamente piensa en Dios? Muy diferente, ¿eh? Haga su reflexión, contéstese a usted mismo, aplique la respuesta a usted mismo, y ojalá al terminar este mensaje usted decida que va a confiar en Dios, aunque no entienda, aunque la gente le diga no puedes. Mire, David, papá lo llama al joven David, era un jovencito, un adolescente, ve a ver a tus hermanos, están en la guerra, llega y oye que un soldado gigante, temeroso, grande, imponente, con una voz de trueno, desafiando al pueblo de Dios. Y David pregunta, ¿dónde está el ejército de Dios? Se pregunta David. Nadie. Huyendo temerosos, escondidos. Entonces dice David, yo voy, porque yo confío en Dios. Confío en Dios. Él me ayudó a vencer al oso. Él me ayudó a vencer animales feroces, salvajes, para defender mis ovejas. Él me va a ayudar. ¿Qué le dijo su rey? ¿Qué le dijo Saúl? Muchacho, no puedes, eres un muchacho. No tienes finta de soldado, o cara de soldado, o porte de soldado, o fachada de soldado. Eres un pastor de ovejas. No puedes. Señor, déjeme ir. Bueno, ponte esta armadura soldado. No pudo, no la aguantaba, se caía. Usted sabe el resto de la historia. Confió en Dios y Dios le dio la victoria. Aunque le dijeron, eres incapaz. Aunque le dijeron, eres un pobre chamaco, muchacho. No se trata de los demás, se trata de usted y Dios. A usted, ¿qué le está diciendo Dios? A usted que está aquí. Sí, no vea al de al lado, a usted. ¿Qué le está pidiendo Dios que haga? ¿Abrir una célula? ¿Evangelizar a uno? ¿Discipular tal vez? Se trata entre Dios y usted. Mire, los hermanos de David le dijeron, mira, eres un morboso, tú veniste para ver, puro morbo el que hay en ti. David se quedó calladito y siguió. Y venció a Goliat. Confiaba en Dios. Eso es confiar en Dios. Aunque todo diga lo contrario. Si confía en Dios, usted va a hacer lo que Dios le pide que haga. Y yo predico esto, no porque soy pastor, no porque soy predicador, no porque hermanos, los que me conocen, miren, la construcción del templo, sin gente, con muchos problemas, sin dinero, y mire,
pura confianza en Dios. Y sería bueno que lea el libro Sueños y Desafíos, se llama. La primera edición se agotó, la segunda me dicen que todavía puede conseguirlo. Léalo y enséñese a hacer lo que Dios le pide que haga, si usted de veras confía en Dios. Nadie dijo amén. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? Miren lo que dice Proverbios 3:5, ahí estamos, ¿verdad? ¿Cuál es la base? Miren lo que dice Proverbios. Confía en Dios con todo tu corazón, o sea, de a de veras. No dependas de tu propio entendimiento. La base de nuestra confianza en Dios es la soberanía de Dios, es la soberanía divina. Dios es el que gobierna y gobierna todo. Dios es soberano y la base de nuestra confianza, y Él siempre ha escogido, como ya se los mencioné, lo mejor para nosotros. Y Dios tiene control sobre cada situación. Dios siempre tiene control sobre cada circunstancia. Por eso usted puede confiar en Dios completamente, porque Él tiene control de cada circunstancia de la vida, porque Él está en control de todo. Dios es soberano. Dios es confiable, Dios es amoroso, Dios es personal, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad. Dios es admirable en su gracia, en su plan, en su propósito. Y Dios nos ha dado un camino para que andemos en Él. Mire la segunda parte del versículo 5. Confía en el Señor, ¿cómo? De todo corazón. De todo corazón. O sea, totalmente. Totalmente. O sea, no confiar ciertas cosas, no confiar pocas cosas, no confiar en esto, pero esto yo veo cómo lo manejo. No, en todo. Le pregunto, ¿qué es lo más difícil en su vida? ¿O qué asunto en particular en su vida es lo más difícil para confiar en Dios? ¿Qué área de su vida? ¿La salud? ¿Área de trabajo? ¿La economía? ¿El servir a Dios? ¿El obedecer a Dios? ¿En qué área? Le cuesta, le da trabajo, se le es difícil confiar en Dios. Contéstese usted. ¿Qué área? ¿Su vida cristiana? ¿Su relación con Dios? ¿Su servicio? ¿Sus finanzas? ¿Su dinero? Alguien me decía, pastor, es que yo doy el diezmo, yo lo uso para las medicinas de mi familia. No confía en Dios, porque la Biblia dice
que no es para eso el diezmo. Pastor, es que yo uso el diezmo para ayudar a algún necesitado. No confía en Dios, porque la Biblia enseña que el diezmo no es para eso. ¿Qué área de su vida es donde usted lucha difícil confiar en el Señor? ¿Qué área? ¿Su tiempo con Dios? ¿Su relación con Dios? ¿Un tiempo para estar a solas con Dios y con su palabra? ¿Qué área de su vida es la más difícil? ¿Qué área? Podemos poner nuestra confianza en Dios. El área económica, sí. Podemos poner nuestra confianza en Dios. En lo de trabajo, sí. ¿Podemos poner a Dios primero en el trabajo? Sí. Conozco una señorita, estudiante universitaria, está terminando su carrera, y llegó un momento que necesitaba trabajar. Y allá en la solicitud, ¿verdad? Cuando llegó al punto, ¿qué disponibilidad de tiempo tienes? En la tarde de tal hora a tal hora lo que me pidas. El domingo en la mañana tengo un compromiso espiritual. No puedo, tengo un compromiso espiritual. La mamá le dijo, no te van a contratar. El papá le dijo, no te van a contratar. Los primos le dijeron, ni esperes que te llamen. ¿Y qué cree que pasó? La contrataron. Y de repente le dicen, mira fulana, necesitamos que el domingo en la mañana vengas. Todos vienen. Todos vienen. Y la hermana dice, yo te dije al jefe, o jefa, no sé qué sea, que el domingo en la mañana tengo un compromiso espiritual, así lo puso ella. No puedo. Si te sirvo bien, si no, yo te lo dije, no puedo. Todos vienen. Sí, pero yo te lo dije. Está bien. La estoy animando que venga a darles un testimonio, pero a ver para cuándo la convenzo. Mire, porque cuando confiamos en Dios, cualquier área de nuestra vida, si le vamos a dar la gloria, si vamos a hacer lo que Él nos pide, hermanos, Dios le cuida, Dios le protege, Dios se manifiesta. Por eso dice, ¿verdad? Confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu ¿qué? Razonamiento. Mire, le decían, mira, es que ahora es imposible. Todos tarde o temprano van el domingo. Sí, pero yo no soy todos. Yo soy fulana.
¡Qué testimonio! Gloria al Señor. Miren, ahí está el testimonio que ustedes oyeron de la señorita Natalia. Ella dijo, esto no es de acuerdo a mi convicción, no lo hago. Esto no, porque no es lo que yo he aprendido, pero es tu trabajo, tienes que hacerlo. Le quitaron el trabajo, la acusaron con la universidad, se reunió el consejo universitario, le dieron otro trabajo en otro lado. Dios honró porque Dios honra a los que le honran. Confíen en Dios, hermanos. Confíen en Dios. No se apoyen en su prudencia, en su razonamiento, en su sabiduría, en que así son las cosas. Nuestro entendimiento siempre, siempre, siempre es limitado. Aunque ya seamos, aunque usted ya tenga un doctorado en esa ingeniería o en lo que sea, siempre es limitado. Hay cosas que no entendemos, pero podemos confiar en Dios. Y entonces usted tiene que decirse, debo confiar en Dios. Repetírselo, hasta dormido repítase, debo confiar en Dios. En la mañana debo confiar en Dios, en la noche debo confiar en Dios a toda hora. Aunque aquello le hiera, aunque aquello le moleste. Y van a haber ocasiones en que usted va a ser probado, probada, pero hay que confiar en Dios. Versículo 6, Proverbios 3, 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará. Él te dirá, Él te va a revelar qué camino, por dónde, qué debes de hacer. ¿A qué se refiere? Miren, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida, sin excepción, tiene que estar claro en nosotros que tenemos que confiar en Dios. Entonces, mire, la versión 60 dice, reconócelo, dice. O sea, tenlo presente. Pregúntese, ¿está usted reconociendo a Dios en cada área de su vida? ¿Está usted buscando a Dios en cada área de su vida? ¿Está usted buscando la dirección de Dios en cada área de su vida? ¿Está usted reconociendo a Dios en cada aspecto de su vida? Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Y prepárese, porque a lo mejor el Señor le va a pedir algo raro o difícil, o tal vez incomprensible para usted. Tal vez no entienda. Busca su voluntad
en todo lo que hagas, y Él te mostrará el camino a seguir. La versión 60 dice, y Él enderezará tus veredas. O sea, la promesa es, Dios te va a proteger. O sea, la promesa es, Dios va a quitar los obstáculos. O sea, la promesa es, Dios va a quitar la confusión. O sea, la promesa es, Dios eliminará, evitará desgaste en tu vida. O sea, Dios te pondrá en un camino derecho, que no significa fácil, pero sí significa el mejor. El mejor. Entonces la pregunta es, ¿anda usted en ese camino del Señor? Ese camino que Él eligió para usted. ¿O anda todavía en sus caminos? ¿Está confiando en qué le guía, en qué le dirige? Mire, así se trate de a qué médico va. Así se trate de a qué abogado va a buscar. Así se trate de con qué notario va a ir. Así se trate de a qué ingeniero va a contratar. Así se trate a qué arquitecto va a contratar. Así se trate. Usted ore, busque. Dígale, Señor, ponme en tu camino. Y mire, usted se va a maravillar, usted se va a sorprender de cómo el Señor endereza, cómo Dios le guía. Busca su voluntad en todo lo que haces. Dice el versículo 6, y Él te mostrará, Él enderezará tus caminos. O sea, tenlo presente. O sea, escúchalo. Y Él va a poner las cosas como deben de ser. Versículo 7. No te dejes llevar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Tú teme al Señor y aléjate del mal. Proverbios 3, 7. Y más adelante, en el 26, 12, dice que hay más esperanza para los necios. Dice que hay más esperanza para los necios que para los que se creen. Yo puedo, ¿verdad? Yo me la sé de todas a todas. Para eso estudié. Etcétera, etcétera. Usted sabe, ¿verdad?, cómo maneja eso. Esto lo dice Dios, hermanas, hermanos. Cuando nosotros escogemos nuestro camino, eso es algo insensato, porque estamos ignorando a Dios. Y escoger nuestro camino, dice Proverbios 3:7, no te dejes llevar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Dios no miente, Dios no se equivoca.
Dios no se contradice. Y no es el camino que usted prefiera. Tiene que ser el camino de Dios. No es lo que usted quiere, tiene que ser lo que Dios quiere. No es lo que a usted le gusta, tiene que ser lo que Dios le gusta. Entonces, versículo 8. Y mire, entonces dará salud a tu cuerpo. Todos andamos atrás de la salud, ¿verdad? Todos gastamos lo que sea en el médico, en la medicina, en el hospital, en la clínica, en el tratamiento, en la terapia. ¿No es cierto? Pero cuando hagamos eso, que confiemos en el Señor, que andemos en sus caminos, entonces Dios dará salud a tu cuerpo. Y dará fortaleza, dice aquí, a tus huesos. Gloria al Señor. Entonces, si confía en Dios y anda en las decisiones de Dios, en los caminos de Dios, van a ser las más provechosas, las mejores, y también le dará felicidad a su vida. Póngase de pie, por favor, y oremos. Padre, estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido contigo, Señor. Y que hayas hecho un plan para nosotros tan sencillo. Ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a obedecerte. Y te pido, Señor, por aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y que se den cuenta, Señor, que están en el camino. Y oro por aquellos que están en el camino equivocado. Y que podamos ver que las cosas son siempre mejores cuando seguimos tu camino. Ayúdanos a no actuar como necios, sino como sabios, de acuerdo a tu palabra. Gracias. Porque el versículo 4 también dice, entonces tendrás el favor de Dios y el de la gente, y lograrás éxito y lograrás una buena reputación. Y el versículo 8, entonces tendrás salud para tu cuerpo y fortaleza en tus huesos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos.
Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. Amén. Y amén en el nombre de Jesús.